Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal. Soy Antonio Muñoz. Ayer día 1 de marzo, el gobierno de Pedro Sánchez dictó el Consejo de Ministros que ha sido el número 32 decretos ley desde que fuera investido como presidente del gobierno. Evidentemente, el decreto ley es una medida solamente adoptada en casos de urgente y extraordinaria necesidad. Al menos eso es lo que dice la Constitución. Pero lo cierto es que, de hecho, en la práctica, los diferentes gobiernos, tanto este como el anterior, han hecho un uso absolutamente desmedido y abusivo de una medida que tiene carácter excepcional. Pues bien, el decreto ley número 32 lleva por nombre Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler. Un decreto, por otra parte, una norma, por otra parte, esperada desde hace mucho tiempo porque hay mucha gente afectada por el tema del alquiler, como bien sabéis, por lo que ya es un hecho evidente que podemos hablar de la burbuja del alquiler. Se esperaba, y se esperaba con mucha expectación. Durante los 3 últimos meses, toda la normativa que tiene que ver con el alquiler de la vivienda ha sufrido hasta 3 modificaciones. Y era hora ya de que esa inseguridad jurídica provocada como consecuencia de una serie de vaivenes de carácter político, sabéis que este decreto ley, una variante estaba decidida, pero que no consiguió ser convalidado en el Congreso de los Diputados porque Unidos Podemos negó finalmente el apoyo al gobierno del Partido Socialista para sacarlo adelante, hasta que ahora, tras una negociación, han llegado a un acuerdo y este decreto de ley ha podido ser finalmente aprobado por el gobierno, aunque eso sí, tendrá que ser convalidado no ya por el Congreso de los Diputados, sino por la Diputación Permanente, por cuanto el Congreso dentro de muy poquitos días va a disolverse, como bien sabéis, dada la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. Bien, ¿qué ha supuesto este decreto o qué va a suponer este decreto caso de que finalmente sea convalidado? Aunque evidentemente a partir de mañana y por tanto el lunes ya, todas aquellas personas que celebren un contrato de alquiler con el arrendador correspondiente se regirán en principio por el nuevo decreto ley al que me voy a referir a continuación. Bueno, este decreto ley hay que decir que era esperado con gran expectación, pero que no es una buena medida. Y no es una buena medida porque no ha satisfecho a nadie. Ya sé que habrá alguno que diga todo lo contrario, que como no ha satisfecho a nadie, tiene que ser precisamente buena. Pues no. No, porque lo que principalmente se exigía o se esperaba de esta nueva normativa es que se impusiera una limitación cuantitativa a los precios que los arrendadores podrían estipular para los contratos de alquiler que pudieran celebrar con los correspondientes inquilinos. Pues bien, no ha habido tal. Es decir, el artículo 17 dice que el precio será el que las partes convengan. No se establece ninguna clase de limitación. Por tanto, esto va a seguir abriendo la puerta a que en aquellas zonas turísticas, en determinados casos, y lamentablemente demasiados, como bien todos sabéis, se están produciendo la estipulación abusiva de una serie de precios que están provocando unas consecuencias sociales tremendamente duras para muchas personas. Pues bien, no ha habido ninguna limitación a ese posible precio, con lo cual el gobierno, una vez más, se ha plegado a los intereses de los más pudientes, a los intereses de los grandes propietarios y a los intereses que priman todo menos lo esencialmente social, valga la redundancia, y ratificado subrayadamente. Sin embargo, sí que hay que decir que este Real Decreto Ley tiene algunas novedades que sí podrían calificarse como de positivas. Por ejemplo, los contratos que se celebren a partir de la entrada en vigor de este Decreto Ley, que como digo será dentro de unas horas, ya tendrán una duración mínima de 5 años y no de 3 como había venido sucediendo hasta este momento. Y esto siempre y cuando no se trate de una persona jurídica, es decir, una empresa.
porque si fuera una empresa la que celebrara ese contrato de alquiler, la duración mínima, o efectivamente la duración será de 7 años y no de 5. Es decir, antes era de 5 y ahora será de 7 si el contrato se celebra por parte de una empresa, mientras que si lo hace un particular tendrá pasar de 3 de una duración máxima a 5 años. Bien. El tema del desahucio, el tema del alquiler es muy importante. Y es muy importante por razones que todos bien conocéis. El último dato que se ha conocido hace unas horas es que de 6 de cada 10 desahucios que se producen en este país lo son como consecuencia del impago de un alquiler. Fijaros a qué extremos hemos llegado, ¿verdad? Pues esta es la realidad social que impera en este país en el que concierne al mercado del alquiler. Un mercado en el cual hay 4 millones de propietarios y más de 10 millones de potenciales inquilinos. Es decir, estamos hablando de un mercado con una incidencia social más que trascendente. En el caso de que los contratos que se celebren a partir de este momento, contratos de alquiler de viviendas, llegado el punto final, la expiración de los mismos, las partes no se opusieran, la ley, o mejor dicho, el decreto ley, establece que se podrá prorrogar el contrato por 3 años más. Hay otra novedad, y es que hasta ahora, cuando uno iba a celebrar o iba efectivamente a concertar un contrato de alquiler, el arrendador le exigía una fianza y además 2 avales. Es decir, que tenía que depositar pues, una cuantía 3 veces superior a la estipulada por el contrato mensual. O sea, habría que tener un dinerito para poder empezar a tener un contrato de alquiler. Pues bien, eso ha quedado reducido ahora de tal manera que antes esos avales podían ser los que quisiera el arrendador. Ahora ha quedado reducido a 2, es decir, ahora habrá que depositar una fianza y habrá que depositar además como máximo 2 avales que tengan una cuantía semejante a la mensualidad. Mientras que hasta este momento, ahora ya dejará de ser así, el arrendador podía exigir, aparte de la fianza, los avales que considerara oportuno. Bien, otro dato muy importante, otra novedad trascendente que ha supuesto este Real Decreto Ley, es que durante la vigencia del contrato, el contrato del alquiler solamente podrá aumentar el precio cada año lo que aumente el IPC, es decir, el índice de precios al consumo. Hasta ahora no había sido así. Por tanto, en ningún caso el contrato de alquiler podrá aumentar anualmente más de lo que lo haga el IPC. Sin embargo, este Real Decreto Ley no dice absolutamente nada ni establece ninguna novedad en relación al hecho de que basta que haya un mes de impago por el alquiler para que al inquilino se le pueda desahuciar. Esto es una medida, o mejor dicho, es una no medida, porque no se ha tomado ninguna modificación al respecto, que yo considero que socialmente es muy relevante de tener en cuenta. No obstante, si el inquilino a desahuciar quedase como consecuencia del desahucio en una situación que se pueda calificar como de vulnerabilidad, situación de vulnerabilidad, en ese caso concreto, y siempre que así se catalogue la existencia de esta circunstancia, se paralizará el desahucio durante un mes para ver si durante ese periodo de tiempo es posible encontrar una solución habitacional alternativa al inquilino al cual se va a desahuciar. Esto es una medida nueva que no estaba contemplada antes de este decreto ley. Otra medida que se ha establecido es la posibilidad del reconocimiento de los derechos del tanteo y del retracto en favor del inquilino. Pero fijaros una cosa que es muy importante. Solamente se contempla en este Real Decreto una excepción. Una excepción. Y es que si quien comprase, si el que vende comprase, el comprador nuevo, el nuevo propietario, comprase un bloque de viviendas,
El decreto ley establece como excepción la posibilidad de que quien pueda ejercer el derecho de tanteo o de retracto, en su caso, sea la administración municipal. Es decir, si el ayuntamiento coloca o aporta las mismas condiciones económicas que el eventual comprador, que pueda ser un particular, un fondo buitre o cualquiera de estas corporaciones lamentables y nauseabundas que merundean por este país, pues en ese caso, si las condiciones aportadas por la administración municipal fueran semejantes a las presentadas por otro eventual comprador, quien tendrá derecho preferente será la administración municipal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque va a posibilitar, al menos teóricamente, que esos abusos desmedidos de los que hemos estado hablando tantas y tantas veces, pues hayan podido encontrar finalmente un final. Y finalmente, por no alargarme mucho más, porque hay muchas cosas más que decir en este Real Decreto Ley, hay que decir que como nota positiva se pone fin a lo que se conoce como los desahucios libres. Es decir, se ha terminado eso de los asaltos nocturnos con las comitivas jurídicas bien blindadas por los flancos, por los antidisturbios, yendo a las 2 de la mañana o a las 5 de la mañana a casa de una persona para sacarla a la fuerza de su vivienda. Eso se ha terminado. Esa imagen lamentable con la que hemos estado dando la nota y haciendo el ridículo ante el mundo entero se ha acabado, porque ahora, cuando vaya a tener lugar un lanzamiento, tendrá que hacerse notificando con carácter previo al eventualmente desahuciado el día y la hora en que se va a practicar el desahucio. Por lo tanto, se acabaron los desahucios libres. No tengo mucho más que decir. Solamente recordaros que si queréis suscribiros a este canal lo podéis hacer. Os invito también a que si os ha gustado el vídeo lo podáis compartir. Y yo ya sin más, y hasta muy pronto, me despido, no sin antes enviaros como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.